Quiero que me acompañes a escuchar este poderoso testimonio. En una oportunidad estuvo este testimonio aquí en este canal y logramos llegar a 1.000.000 de personas impactadas con este poderoso testimonio. Hoy el pastor Alex Rodríguez, quien vivió esta experiencia de resurrección por el poder de Jesucristo, nos ha pedido y solicitado que podamos seguir llevando en este canal este maravilloso y poderoso testimonio. Así que te invito a que puedas quedarte quieto un momento y que podamos deleitarnos con las maravillas del Señor. Quédate conmigo y escuchemos este poderoso testimonio. Alex Rodríguez, a quien la ciencia médica declaró sin vida, un testimonio de impacto, recomendado por el canal La Fe que Vence al Mundo y el pastor David Caro. Dictaminan que estoy muerto, me succionan por acá abajo, me cortan y me sacan todo el excremento por detrás y aquí por el frente, pero aquí al frente también sacando suciedades. Me sacaron parte de cosas que tiene uno acá. Totalmente, hermanos, el ladrón había venido a hurtar y matar y destruir. Diablo mentiroso. Porque si estamos con Cristo viviendo el 100%, no nos puede ganar. Mi nombre es Alex Rodríguez y para honra y gloria de Dios soy un émulo de Lázaro, porque lo que voy a exponerles es un testimonio que me permitió dar el paso de la tumba a la vida. En 1992, en febrero 20, tomo a mi familia, esposa y 2 de mis 3 hijas, Amy Gabriela y Heather Gabriela, mis hijas, la de 21 años y la de 4 años. Y voy con mi esposa Ana Gabriela en el automóvil. La idea era llevarme a mi familia porque un febrero 22 a las 11:30 de la mañana nace mi esposa Ana Gabriela. Un febrero 22 a las 11:30 de la mañana nace mi niña Heather, la de 4 años. Quiero comentarles a ustedes algo tan importante y tan bello de lo que Dios hace. Les ponía hace un momento que para Dios no hay nada imposible. Dios hace algo especial en mi vida que hay veces que pensarlo, me pongo a pensar de ello y decir que no lo puedo creer. Lo que sucede de un día para otro, quizás tú no lo puedes creer, quizás pierdes una familia, pierdes a alguien, no sé. No sé cuál será tu situación de vivir hoy en día, pero lo que te voy a relatar te hará levantar tu espíritu y te dará vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice en San Juan 10:10 que el ladrón viene para hurtar y matar y destruir, es verdad. Satanás eso es lo que hace, hurtar, matar y destruir. Pero Jesús, la garantía que Él nos da, porque ahí hay un punto y una coma ahí en la Biblia, la garantía y lo más bello que nos da es que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo más hermoso que Dios nos da. Ahora quiero decirte algo tan importante. Al llevar a mi familia a Galveston, la idea era llevarla para poder tener con ellos, compartir un rato, porque se iba a celebrar el 22 de febrero a las 11:30 que ella nace. Íbamos a empezar a celebrar en Uvalde, Texas, un pueblito a 45 minutos de San Antonio, Texas. Íbamos a hacer una fiestecita cristiana para el cumpleaños de mi esposa y el cumpleaños de mi niña de 4 años, que nacieron un febrero 22 a las 11:30. Y esa es una bendición, un privilegio que Dios nos da. Por esta niña habían dicho que ella no iba a vivir, que iba a ser un fenómeno, iba a ser algo. Y sí, mi hija fue una bendición, pero no de esto que hablaba el enemigo, porque la Escritura, vuelvo a repetir, dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero qué bello lo que Dios representa y lo que Dios hace y lo que Dios nos da, que viene a darnos esa vida. Nace la niña, un febrero 22, la más pequeña, a la que no nos daban que iba a nacer o que iba a nacer enferma y que iba a morir posteriormente. Pero hoy, hermanos, quiero relatarles a ustedes lo que sucede. Regresando el 22 de febrero de Galveston, porque mi niña, la mediana, se había quedado con mi abuelo. Lo que íbamos a hacer es celebrar el cumpleaños allá en Uvalde, Texas. La idea era llegar a San Antonio, cambiarnos de automóvil e ir al ranchito allá en Uvalde, Texas, de mi abuelo.
y estar ahí, compartir esa fiesta. Mi niña, la más mediana, Alex, Gabriela, ya se había quedado con mi abuelo y tenían que ir al otro lado, del río, al otro lado estoy diciendo en México. Iban a ir al del río, o sea, del río está de este lado y al otro lado Acuña, iban a ir a traer un mariachi cristiano. Dios hace una bendición, lo traen, pero hermanos, lo más triste es que nosotros nunca llegamos a aquel lugar. Hay veces que mis lágrimas salen de recordatorios, porque son recordatorios, pero pasan. Es triste, sinceramente, perder una familia, es triste perder una esposa, es triste perder unos hijos. Pero ¿sabes qué? Dios me dio una oportunidad para poderte relatar a ti lo que se llama de la tumba a la vida. Dios me dio ese privilegio de volver de la tumba a la vida. Yo ya estaba muerto, 48 horas en la morgue. Pero voy a relatarte un poquito, quiero ir adelante. En febrero 22, cuando regresamos de Galveston, un camión de 18 ruedas, arrastra para que tú entiendas, nos pega por un lado del carro y se sube al coche. Posteriormente ustedes van a darse cuenta en las fotografías que van a estar saliendo. Nos pega y este camión destroza totalmente lo que es el tapacete del carro, o sea, toda la parte de arriba del carro, los vidrios y el tapacete, o sea, el techo del carro. Nunca pensé que en mi vida iba a suceder tan cosa así. El día fue febrero 22 y la hora era las 11:30. Esto nunca lo voy a olvidar, porque ese era el día de que cumplían años, tanto mi esposa difunta como la niña de 4 años, Heather. Allí, hermanos, sucede algo tan tremendo. Mis huesos quebrantados, los de ellas. Mi niña de 21 años me llevaba abrazada y dándome besos acá en la mejilla y diciéndome, papi, yo te amo. Y yo le decía, yo te amo también, mija. La niña de 4 años me tiraba besitos y en el retrovisor yo miraba, del espejo retrovisor, miraba que me tiraba besitos y me decía, papi, I love you, daddy, te amo, papi. Yo le decía, yo también te amo, mija. Y mi esposa de igual manera, la difunta, pues me daba un beso también y me decía, me amaba. Y yo también le contestaba igual. Ahí después sucede algo tan tremendo, que la troca que nos pega, y fue una cosa así de segundos. La troca se sube arriba y mi niña solamente de 21 años, Amy Gabriela, empieza a gritar y me dice, daddy, daddy, o sea, papi, papi. Y aquí sucede algo tan tremendo, me la corta por la mitad la troca. El cuerpo vuela en el aire porque el carro destrozado, vuela en el aire y cae la niña allá como medio bloque atrás. Medio bloque es como un poquito más de la cuadra. Y ahí cae la niña, el pedazo de ella, el 21 años nada más de edad. Y el otro pedazo queda dentro del coche. Es cosa tan triste, hermanos, tan triste. Ahí comienza una etapa mía de vivir una etapa de tristeza. Luego después, la niña de 4 años se sale del asiento todo y vuela en el aire todo y pega en el pasamano con su cabeza y cae en el agua y estuvo 48 minutos en el agua. Estuvo en el hospital 4 años en el hospital, tipo vegetal, con tubos metidos en la nariz, en la boca, máquinas conectadas en el cuerpo, los oídos. Era una cosa tan terrible de ver a mi hija 4 años. Pero ya vas a ver más por qué la miraba. ¿Por qué yo llegaba a ese cuarto? Mi difunta esposa se le abrió desde aquí, desde la barbilla hasta la parte de atrás, se le abrió la cabeza. Las piernas que estaba, la troca que se subió arriba de nosotros, la rueda cayó en las rodillas de ella y se las volteó las piernas. Cuando tú estás así, se las volteó al otro lado, quebradas completamente. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Mi parte aquí de la cabeza, hermanos, se me abre de esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque la pierna esta de la cadera se me quebró y sale la pierna por detrás, aquí atrás. Y la troca que estaba arriba me agarra con la barra, me agarra la pierna, la antepierna y el tobillo y mi pie y me lo destroza el pie izquierdo. Mi fémur se me quebró en 3 pedazos, los tobillos quebrados en 2 pedazos. La parte de acá abierta completamente de acá. Hoy me miran ustedes, esto es lo que Dios hace, una cirugía plástica que me hicieron y por eso estoy así. Mi ojo, me habían dicho que me iba a quedar defectuoso y todo porque el ojo se corrió para acá, la nariz se me quebró,
La clavícula se me quiebra a la izquierda. Se me quiebran los dos brazos, las dos manos. Se me quiebra los dos tobillos. Se me quiebra la espina dorsal en 12 pedazos. Tantas cosas que empezaron a ver. Mis costillas quebradas. Total, la lengua se me corta. Los oídos reventados. Las cuerdas vocales atrofiadas. Total, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero ¿sabes qué? Lo más hermoso, que cuando tú estás delante de la presencia de Dios, sirviéndole el 100%, no el 30, no el 70, no el 40, el 100%, Dios está contigo y te ampara, porque dice que Él nos da la fortaleza. Él nunca nos va a desamparar. Él siempre dice en su palabra: clama a mí y yo responderé. También dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y Él siempre estaba ahí conmigo, con mi familia. Sucede todo esto. Las ambulancias empiezan a escuchar ahí rápido que llegaban. El helicópteros también, 2 helicópteros. Pero llegan las ambulancias antes y aquel pedazo de mi hija, la mitad, lo toma una ambulancia mortuoria. La otra parte, cuando están cortando los bomberos el carro, sacan la otra parte de la mitad para abajo de la niña. Y se la lleva a la mortuoria y tenían que enterrarla inmediatamente. A mí me toman y me toman también a mi esposa y a la niña. La sacaron del agua y nos subieron en el helicóptero un paramédico y nos lleva, hermanos, rumbo al hospital, al centro médico de Houston. Mientras nos llevaban al centro médico de Houston, que íbamos para el Hermann Hospital, el hospital de Hermann, el helicóptero, empezaban los paramédicos a hablar porque yo me estaba vaciando. Aquí la parte de la extremidad, aquí de la parte de la cadera cortada, borbollones de sangre. La parte de la antepierna, borbollones de sangre. El tobillo, como estaba abierto, borbollones de sangre. Y esta parte de acá del frente de mi rostro, para atrás de la cabeza, borbollones de sangre porque estaba abierto. De la boca me salía sangre, los oídos. Me estaba vaciando, me estaba muriendo. De repente, en ese momento, los doctores gritaban y decían: algo está sucediendo, se nos está yendo el paciente. Y hablaban al hospital para decir qué hacían. Me ponían inyecciones de diferente manera para que yo volviera, para que no me muriera y para que me quedara. Y aquellos borbollones de sangre, aquella hemorragia saliendo de los 3 lugares. De repente yo le tomaba la mano a mi esposa y le decía: háblame, háblame. Y ella no me hablaba. No me decía ni siquiera nada. Yo no escuchaba nada y me sentía triste. Miraba hacia arriba también a mi hija, que llevaban hacia arriba, y le gritaba a mi hija en lo poquito que podía hablar con las cuerdas vocales atrofiadas. Le gritaba: háblame, mi hija, háblame. Y tampoco no me hablaba. De repente empecé a sentir un frío, empecé a sentir caliente, frío, y empecé a sentir que mis ojos se me cerraban. Y le grité a mi difunta esposa, ahora le grité y le decía: si no me oyes, o si me oyes, apriétame la mano. Y ella me apretó la mano. Me estaba oyendo, que estaba hablando con ella. De repente le digo: ya no aguanto más, ya no aguanto. El tiempo se iba pasando, ya no aguanto. Y en ese momentito mis ojos empezaron a cerrar y vi un hombre que se paró al frente acá, con una luz tan fuerte aquí en el rostro y aquí en el pecho, parado así en la puerta donde estaba el helicóptero que íbamos aquí. Y en el otro lado de la puerta, que estaba al otro lado, estaban 3 hombres parados. Pero aquí al lado de ese hombre que tenía esa luz, estaba otro hombre al lado de él y otro al lado izquierdo. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y él me empezó, escuché unas palabras que me decía: no tengas miedo, yo soy el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo soy Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y todos los siglos. No tengas miedo, yo soy Emmanuel, soy Jesús de Nazaret, aquel que fue al Calvario, aquel que murió por ti. No tengas miedo, porque yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Oiga, cosa tan hermosa. Y yo me sentía con paz, me sentía con gozo. Yo sabía que si moría en ese momento, yo sabía que me iba con Jesús. Y ahí estaba. Y en ese momento mis ojos se fueron cerrando más. Y grité y le dije a mi esposa, le dije: ya me voy. Ahí está Jesús, ahí están los ángeles con él, ya me voy. Allá te espero con Jesús, ya me voy.
te amo, nada más dije 2 veces y me quedé sosteniendo el último te amo. Y ella gritó, y así como pudo, gritó, y se le oía como doble voz, y se quiso incorporar, levantarse, y hasta los paramédicos la detuvieron. Deténgase, cálmese. Y gritó y dijo: no te vayas, no te vayas, no me dejes sola, por favor no me dejes, quédate conmigo, espérame. Y yo ya no oí cuando me dijo te amo, el último te amo. Ya no oía muy bien. Y oí un pillido tan fuerte, y como una cosa tan fuerte, y las máquinas empezaron a pitar como locas que llevaba conectadas en el cuerpo. Y en ese momento, hermanos, mis ojos se cierran y ya no escuché más. Pero de mí de aquí miré algo que sopló tan fuerte y que se salió y cayó hacia un lado. Era mi espíritu, y empecé a ver mi cuerpo. Yo no tenía miedo, miraba mi cuerpo que estaba ahí tendido, muerto. Y aquellos hombres trabajando y poniéndole las máquinas para volverlo, y con inyecciones en el corazón, en las venas y todo, y nada que me volvía. Por último, aquella máquina se quedó. Yo había partido, había muerto. De igual manera después, hermanos, fue una cosa tan tremenda, tan triste. No podíamos entender qué estaba sucediendo. Yo sí sabía, pero aquellos hombres que estaban ahí no podían entender qué era lo que estaba pasando. Y pusieron la sábana y dijeron, porque ellos gritaban y le decían a los demás paramédicos por el teléfono, también hablaban por radio, decían lo perdemos, ¿qué hacemos? Y no podían, estaban bien inquietos. Y al final yo fallecí, me morí, me vacié de la sangre. Me pusieron la sábana arriba de mí, blanca. Y después de todo eso, el helicóptero se desvió. Llegamos al centro médico de Houston y el helicóptero llegó a la terraza del Herman Hospital. Yo mirando mi cuerpo, a mi esposa y a mi niña. Sacaron a mi esposa en una camilla y sacaron a mi niña de ese momento y la llevaban caminando rumbo al ascensor. Cuando llegaron al ascensor, la subieron y había algo que me detuvo, que yo no pude pasar porque yo iba caminando con ellos en el espíritu. Se regresan ellos, entregaron a los dos, a mi esposa y a la niña de 4 años, a Heather. La entregan a los del hospital y otros paramédicos bajan con ellos en el elevador. Y yo me regreso con las otras personas, al helicóptero. El helicóptero sube otra vez con el cadáver y yo mirándolos a ellos. Yo no tenía miedo, como le digo, porque yo sabía la seguridad que Dios me estaba dando, que Él me estaba diciendo: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. El helicóptero bajó y llegó a otra terraza más baja, y era el hospital de Bentab, allá en Houston, Texas. Y cuando allí en el centro médico de Houston, cuando allí llegaron, bajaron otros paramédicos, llegaron otros enfermeros, me tomaron y yo me bajé también, así en el espíritu, caminando con ellos a un lado. Iba viendo mi cuerpo que lo llevaban en la camilla, se subieron al elevador y bajaron al primer piso. Hay un cuarto que le llaman cuarto de emergencia, pero atrás de ese cuarto de emergencia también hay cuarto de emergencia para los cadáveres. Y allí posteriormente llegó el doctor Morgan, examinó mi cuerpo y dictaminó: ustedes van a ver la constancia. Van a ver la constancia, lo que va a pasar ahí en la pantalla, de lo que estaba sucediendo en ese momento. La constancia que él dictaminó, el doctor Morgan, y donde dice que yo estoy fallecido, donde también chequeó todos mis huesos. Y cuando él estaba viendo mis huesos, o sea, lo estaba tocando, cuántos huesos quebrados, ahí dictaminó cuáles eran mis huesos quebrados. Ustedes van a ver esa carta donde él está redactando que yo fallezco. Y él da el dictamen que muero. Entra un morenito, entra un blanco, de raza blanca y de raza negra, y me toman en la camilla y me llevan al elevador otra vez y me bajan en el elevador al sótano y me llevan por un pasillo y llego hasta un lugar que se llama cuarto de autopsia. Y yo caminando con ellos por un lado, pero mi cuerpo lo llevaban ellos. Y allí me ponen en ese cuarto y me empiezan a cortar las venas, me empiezan a preparar lo que le llaman la formulina, me lo depositan aquí en mis brazos. Me cortan mis brazos porque la clavícula que me molestaba y el tendón que me molestaba, y también la aorta donde me estaba clavando la clavícula, no podían ponerme a mí, ¿cómo se llama? La formulina. Allí no me podían cortar y tuvieron que cortar los brazos para poder poner la formulina, lo que le llaman en inglés embalming fluid.
Esto corre a 2002 revoluciones por segundo. Me pusieron acá, yo estaba mirando así, mirando a esta gente qué es lo que estaban haciendo, así en el espíritu mirándolo, y me pusieron aquí al lado del corazón, cortaron y me pusieron un tubito así metido para adentro y pusieron como una maquinita y me estaba echando aire. Esto sirve para que para el corazón no se reviente cuando entra la formulina. Total, ese ácido, hermanos, si había sangre y si había agua, lo deshace, lo quita, lo quita. Dictaminan, estoy muerto, me succionan por acá abajo, me cortan y me sacan todo el excremento por detrás y aquí por el frente, pero aquí al frente también sacando suciedades. Me sacaron parte de cosas que tiene uno acá. Totalmente, hermanos, el ladrón había venido a hurtar y matar y destruir. Diablo mentiroso. Porque si estamos con Cristo viviendo el 100%, no nos puede ganar. Porque la victoria la tenemos con el Señor. Y Jesús no ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Acuérdese eso. Nunca declare usted que usted es un perdedor. Acuérdese que todo el tiempo usted es un vencedor y ganador. Porque para Cristo somos lo más hermoso. Él nos compró con un buen precio. Posteriormente me sacan, antes de que me sacaran ellos, entra el hombre, el juez de paz, un juez, y trae un libro y empieza a dictaminar en el libro que yo había fallecido febrero 22 a las 11:30 en el accidente, pero el dictamen que pone 12:30, 1:30 pone de la tarde, que había fallecido. Y allí, hermanos, él dictamina, pone el sello y todo. Y ustedes van a ver la acta de defunción que él dictaminó para dármela. El certificado de defunción. Y ahí me lleva el morenito y el blanco y me llevan al elevador y me bajan. Todavía ya preparado. Ya me habían metido en una bolsa plástica. Me metieron. El juez lo que hizo que en mi pie me puso un tag, o sea, una etiqueta en el dedito pulgar, en el dedo gordo. Y ahí pusieron mi nombre y todo. Y ahí estaba. Y me metieron en la bolsa plástica y mi pie quedó afuera. La bolsa plástica era transparente con zipper. Y allí me metieron. Y me llevaron en la camilla rumbo al elevador me llevaron a un cuarto que se llama morgue. En ese cuarto de la morgue me bajaron por 8 gradas estas dos personas. Tenían que abrir las puertas, eran 2 puertas de combinación y me bajaron en ese cuarto. Y allá en el centro había una mesa de cemento grande así como esta, y allí depositaron mi cadáver. Y yo caminando con ellos, mirando todo, mi espíritu, yo miraba todo, aún lo que hizo el juez, aún lo que hizo el doctor Morgan, aún lo que venían haciendo en el helicóptero, todo aquello lo estaba mirando. Y llegué a este lugar, a este cuarto de la morgue, y este cuarto está a 20 grados bajo cero. Ahí me pusieron en ese cuarto. Luego me regreso con ellos suben las gradas y había como una pared así que no me dejó esa pared de que yo siguiera caminando, y me detuve. Luego después me regreso al cuerpo, apagan las luces, cerraron las puertas y me regreso al cuerpo y mi espíritu otra vez se mete adentro de mi cuerpo. Y en ese mismo momento un tubo, en un túnel grande, empiezo a dar vuelta como un ciclón que me tomó así, como un tornado. Y empecé a dar vuelta y a seguir adelante. Y daba tanta vuelta y estaba tan oscuro. Y me picaban como con picayelo, con cuchillo. Y se reían de mí, se burlaban. Y allí, como 3 personas hablándolo, se burlaban y decían esa parte, pero los 3 como recitándolo así rápido como coro, decían: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así lo hacían 3 veces. Y se reían de mí, me picaban. Pero allí, hermano, en ese momento yo peleaba la batalla. El Señor dice: pelea la batalla. Tenemos que pelear la batalla para tener esa corona de justicia, esa corona de bendición. Judas dice en el único capítulo que existe, un capítulo, en el verso 9 dice que que el arcángel Miguel peleaba el cuerpo de Moisés. ¿Sabe con quién? Con Satanás mismo estaba peleando. Y el arcángel Miguel le ganó la batalla y se ganó todo el cuerpo. Hermanos, nosotros estamos comprados por la sangre de Cristo. Estamos comprados completamente este cuerpo. Este cuerpo le pertenece a Cristo. Yo creo que tú necesitas servir a Dios y ya dejar de renegar de tanto que renegas. Mira lo que me pasa a mí. Si yo estuviera renegando ahorita de lo que me sucede, de lo que me había sucedido, lo que me pasaba, ¿cómo estuviera? Pero Dios ha hecho tantas bendiciones conmigo.
tanta gracia que Dios que ha visto Dios en mí, que me ha dado tanta bendición sin merecerlo, pero Dios sabe por qué lo hace. Dios es bueno, tardo para la ira, grande en misericordia. Yo le servía antes al Señor. Tengo 45 años de servirle a Dios, de haberme entregado mi vida. Mi edad, 61 años. Yo a la edad de 17 años yo partí para Estados Unidos, pero sin saber lo que iba a pasar, sin saber lo que iba a tener, lo que Dios me iba a dar y lo que Dios me ha bendecido hasta la fecha, que aún así hasta mi voz me cambió porque mis cuerdas vocales, yo me quedé por 2 años y medio, escucha, por 2 años y medio sordo y mudo, sin hablar, porque se me atrofió todo esto. Pero quiero continuar. Cuando en esa vuelta que estaba, yo volé en el aire y caí parado, porque escuché una voz que me dijo: no tengas miedo, yo soy el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob. En esa oscuridad, el alfa, el omega, el principio y el fin. Cuando dijo eso, yo soy Jesús de Nazaret, en ese momento se abrió como una claridad y caí parado yo al frente y me miraba enfrente de un portón grande, grande, altísimo, y me viré con vestiduras blancas, tan hermoso en aquel lugar. Yo he ido a lugares, hermano, donde venden telas y no he encontrado vestiduras blancas tan hermosas como esta que tenía puesta, sin costuras, sin ruedos. Y allí se me fue abriendo la puerta y escuché que me decía una voz, me decía: tienes que seguir, no tengas miedo. Y en ese momento dijo: yo soy el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, el alfa, el omega, el principio y el fin, Rey de reyes, Señor de señores. Yo soy el mismo Jesús de Nazaret. No tengas miedo, porque yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Tienes que seguir adelante. Y en ese momento, hermano, las puertas se me fueron abriendo y habían 2 hombres grandes, vestidos de blanco, así tan hermosos, ojos azules, sus pelos rubios, blancos. Y en ese momento empiezo a pasar en aquel lugar. La voz me decía que tenía que seguir. Y cuando yo empecé a caminar en ese lugar, se cumple lo que dice Salmo 23, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, y junto a aguas de reposo, porque había un río en medio que pasaba para abajo, así de abajo, cuesta abajo. Y estaba, hermanos, esa yarda tan hermosa donde yo me empecé a tirar. De los muros afuera y adentro se miraba que caían ramas donde habían girasoles y rosas tan hermosas. Una yarda tan hermosa, un jardín tan hermoso de rosas, de flores, tan hermoso aquel lugar. Yo he ido al zoológico, yo he ido a lugares diferentes, hermano, aquí en la tierra, y ¿sabe qué? Nunca he podido encontrar un lugar tan hermoso como en aquel lugar. Aleluya. Se cumple la palabra de Dios en Salmo 23. Y Dios es promesa que tiene para nosotros en ese lugar. Escuché la voz que yo tenía que seguir. Las puertas aquellas se cerraban, pero así miré arriba que decía: bienvenido al cielo, portón del cielo. Qué hermoso. Y empecé a caminar. Y mientras yo iba caminando, en aquel lugar me tenía que pasar ese río para cruzar al otro lado. Y llegué, hermanos, y el agua me llegaba hasta acá. Yo quiero decirte a ti, querido amigo y querido hermano en Cristo, el agua me llegaba hasta acá y escuché una voz tan clara porque me paré. Yo me miraba con arrugas en mi cara y en mis manos y miraba en la claridad aquellos peces tan grandes, tan hermosos en aquel lugar, en aquel río. Y escuché una voz tan sensible que le escuché que dijo: si tuvieras sed, tomarías de esta agua, y dentro de ti correrían ríos de agua viva. En ese momento yo dije: no solamente voy a tomar agua, Señor. Empecé a tomar agua, pero también me hundí con todo mi cuerpo. Y salí y le dije: Señor, aquí estoy. Y todas las arrugas de mis manos y de mi cara se habían ido. Porque yo le había dicho: Señor, no solamente voy a tomar agua, sino que me voy a hundir completamente con este cuerpo en esta agua. Y desde aquel entonces Dios rejuveneció mi vida. Le digo, tengo 61 años y lo digo para la honra y gloria de Dios. Dios me ha dado vida y vida en abundancia. Yo tengo 18 años nada más. 18 años que de aquel entonces que Dios me ha dado mi vida una vez más. Me levantó como a Lázaro. Pero quiero continuar. Mira lo que Dios hace. Escucho la voz que tengo que salir de ese lugar y empiezo a caminar un valle. Mientras yo caminaba ese valle, empecé a ver tan hermoso en aquel valle, y tenía que subir una montaña y otra vez otro valle, y llego yo a un lugar como tupido así de árboles, a caminar en medio de ellos como una cosa tan hermosa que los rayos del sol ni me molestaban en aquel lugar ni nada. No te molesta, ahí no tienes que usar lentes esos oscuros. No me molestaba la luz.
Y empecé a caminar en aquel lado porque la voz me dijo, tienes que seguir. Y seguí caminando y llegué a otro valle. Y entrando en aquel lugar de aquel túnel de árboles así tan hermosos que le digo, ¿sabe qué? Empecé a escuchar un coro que cantaba tan hermoso. Y una orquesta que tocaban varios instrumentos. Y allí, hermano, yo miré un coro tan hermoso y una orquesta que yo he ido a iglesias aquí. Yo soy pastor de una iglesia muy grande allá en Estados Unidos. Y déjeme decirle algo, no he visto cosa tan hermosa de una orquesta y coro como en aquel lugar. No lo he visto, no lo he oído. Dios es maravilloso. Y luego después me veo yo que tuve que caminar porque una voz me dijo, tienes que seguir. Y miro a un hombre entrando en aquel lugar, miro a un hombre, una silueta de un hombre sentado en un trono completamente de oro. Y piedras diferentes, de diferentes clases de piedras hermosas. Rubíes, daimes, o sea, diamantes, esmeraldas, tan hermoso en aquel trono donde estaba sentado aquel hombre. Y aquí de su rostro un brillo tremendo que yo no podía ver. Miré sus manos extendidas y en esta parte, mire, en esta parte yo miraba las cortaduras, aquellos orificios, y también en sus pies que son así, en esta parte de arriba, las cortaduras. No acá como lo señala el pintor. Esa es mentira. Porque si hubiera sido Jesús aquí cortado, clavado, ¿sabe qué? Se hubiera rasgado, se hubiera caído de la cruz. Aquí es un conjunto de huesos, en esta parte de acá. Y miré aquellos orificios. Yo sabía que estaba con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el mismo Jesús de Nazaret. Pero no miraba su rostro. Sería mentiroso si le dijera que lo viera. La palabra de Dios dice que nadie ha visto el rostro de Dios. Nadie, el que lo mira se muere. No va a estar aquí ni yo estuviera contándoles a usted todo esto. Tan hermoso lo que Dios ha hecho. Pero de repente, hermanos, me miro postrado en ese lugar. Me tuve que tirar en ese lugar postrado. Y allí postrado que estaba en ese lugar, la voz que me decía, me dijo estas palabras: tienes que volver. Y yo le dije, no, Señor, pero me callé. Y de repente en ese momento volteo a ver al lado derecho mío una cosa tan hermosa, porque se hizo una bonanza, un silencio tan hermoso. Y miré al lado derecho, parada, ahí estaba mi esposa, parada, vestidura blanca, mirándome así con las manos y sonriente. Mi niña de 21 años de igual manera, así parada, sonriente. Y la niña de 4 años, acuérdese, yo le quiero decir, mi niña duró 4 años en el hospital. ¿Cómo era posible que Dios me estaba enseñando esto? Mi esposa duró 4 meses en el hospital antes que se fuera con Dios. Pero allí las estaba viendo febrero 22 de 1992. Febrero 22. Allí la estaba viendo ese día que había fallecido. Y allí las miraba y me estaba diciendo, y en medio de ellas, entre medio de mi hija y la de 21 años, miré una silueta también que estaba así como de una mujer. Y decían, y me gritaban y me decían, la hicimos, aquí estamos con Jesús. Por eso es necesario, hermanos, que estemos viviendo una vida nosotros eficaz, viviendo una vida en espíritu y en verdad, sirviendo al Señor el 100%. Él viene por un pueblo que le alaba al Señor en espíritu y en verdad. Y así es como nos debemos de estar. Posteriormente, hermano, pasa esto y escucho la voz del Señor, volteo a ver, y era un fuego tremendo que yo no podía ver y me tenía que postrar. Y escuché la voz que me dijo que tenía que volver, y le dije, no, Señor, aquí estoy bien, aquí está mi familia, aquí déjame. Y Él dijo, no, me es menester que tienes que volver. Y yo decía, pero Señor, y Él me dijo, tienes que volver. ¿Qué merezco, Señor, para yo volver? Y me empieza a enseñar como fotografías, así como cuando pasa, que solamente en las películas se mira, pero así me empezó a enseñar todo lo que había hecho. Y me aplicó lo que dice la palabra en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me vestisteis, me recogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. En la cárcel, en el hospital y me visitasteis. Se cumplió, me lo decía la palabra. Pero Señor, no, me dijo, tienes que volver. Y yo le dije, está bien, Señor. Y verás, me dijo, te daré el espíritu de José para que vayas y regreses. Y así le dirás a mi iglesia, me dijo,
Entre pastores, me dijo, te pondré. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Entre ricos y pobres te pondré. Te pondré entre mucha gente que dicen que me alaban en las iglesias y que me adoran, y de sus techos no salen ni siquiera sus adoraciones, ni siquiera les escucho sus oraciones, y dicen que me adoran. Pero así le dirás que se aparten del pecado. Se apartarán, le dirás, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la lascivia, del chisme, de la buena y del falso testimonio, de brujería, de hechicería, de hacer tanta cochinada. Así le dirás que se aparten de estar robando, hurtando. Le dirás que se aparten del lesbianismo, de matar, de homosexualismo. Les dirás que se aparten del pecado, y les dirás estas palabras a esta gente: que duro es caer en las manos de un Dios vivo y poderoso, que se tienen que alejar del pecado y servirme el 100%. Está bien, Señor. Acuérdate, me dijo, te daré el espíritu de José y volverás. Y de todo lo que has perdido, me dijo, te daré 7 veces 7 veces 7 veces 7 veces 7. Y yo le dije, gracias, Señor. Aquí estoy. Y en ese momento me tomó un tornado otra vez y pasé otra vez por aquel túnel negro. Pero, escucha esto, ya no oí ruidos, silencio aquel lugar. Y volví. Habían pasado 48 horas, 2 días de estar en la morgue. Eran las 12 de la noche cuando escuché un ruido. Yo estaba en mi cuerpo ya, allí en la morgue. Mis ojos se abrieron, mis oídos estaban escuchando. Oscuro aquello. Y escuché a un hombre que le decía al otro, vamos a bajarlo. Bajo la ley de Estados Unidos dice que las personas que mueren están dentro de una morgue 48 horas antes de entregarlo a las autoridades correspondientes, o a la familia, o a la funeraria. Tiene que estar uno 48 horas muerto. Y le digo tiene que estar uno porque yo estuve muerto en ese lugar. Pero Dios en ese momento me había dado un soplo de vida, y como Lázaro me estaba levantando. Alabado sea Cristo. Me estaba dando mi vida, mi primer milagro de los muertos. Me estaba levantando. ¿Qué sangre estaba corriendo en mi cuerpo? Al ratito lo vemos, al ratito te lo digo. De repente entonces entraron aquellos hombres, me movieron, sacaron mi cadáver, como tenía una sábana blanca que habían puesto ellos también allí. Me pusieron en la camilla y me empezaban a sacar de aquel cuarto de la morgue. A un cuarto de 20 grados bajo cero me estaban sacando para entregarme a las autoridades correspondientes o a la funeraria. De ese momento mi brazo se empieza a mover cuando me llevan cargando. El morenito que me lleva atrás cargando y el blanco que me lleva atrás. El morenito se empieza a ver, y el blanco, como sentía que se movía aquella cosa, le decía, ¡hey, no me muevas la camilla, no me muevas! Y el negrito así, y se cayó la sábana, y yo lo volteé a ver así con los ojos bien abiertos. Imagínate mirándolo a esa persona así con los ojos bien abiertos, y me sonrío con él, y él me hace bien asustado, así como todo pálido. Y antes de subir la 8ª grada de las 8 gradas que habían ahí para salir de ese cuarto, me soltó la camilla y mi cuerpo se deslizó la grada. Y aquel blanco se quedó así, y el negrito salió disparado corriendo, abriendo las puertas rápido porque se asustó. Iba corriendo y el blanco le decía, ¡hey, cobarde! ¿Por qué corres? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? 28 años trabajando en este lugar, ¿por qué corres? ¿Y sabe qué? Le hizo con el dedo, ahora lo sé, pero ya le voy a decir por qué. Le hizo con el dedo así, que mirara hacia atrás. El blanco voltea a ver y empieza, porque mi cuerpo estaba moviéndose más. El blanco volteó a ver y miró el cuerpo y suelta la camilla. ¡Ay! Y sale espantado de aquel lugar. Y dejaron las puertas abiertas. ¡Qué tremendo! Y ahí me dejaron tirado. Yo me estaba ahogando en aquella bolsa plástica, con la mano haciéndole así, queriendo salir, ya moviendo todo. Mis brazos quebrados, pero la estaba moviendo. Llegaron 33 personas posteriormente con ellos. Y ahí se paró uno abajo, se bajó las gradas y todo tembloroso, aflojó así el zipper y yo ya salí. Me senté y todos asustados, todos. Mire, se veían caras de muertos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y cuando una persona no tiene a Cristo, usted puede verle de esa manera. Y se me quedaban viendo todos asustados y empezaron a pelearse, que quién le puso la formulina, que quién le puso esto, que no le pusiste, dónde la tiraste, qué hiciste.
Al final les empiezo a hablar de Cristo, que había un Dios todopoderoso, que puede cambiar, que puede transformar, que para Él no hay nada imposible. Les empecé a testificar de lo que Dios había hecho, de las maravillas, cómo yo había pasado, que mi familia había tomado a Dios. Y ahí ellos fueron los primeros que escucharon partecita de mi testimonio. Y ahí mismo, hermanos, para la honra y gloria del Señor, amigos queridos, para la honra y gloria de Dios, allí ellos se entregaron a Cristo. 35 personas, las primeras 35 personas, estoy incluyendo al negrito y al blanco, que me llevaban cargado, se entregaron a Cristo para la honra y gloria de Dios. Dios es maravilloso. Hoy en día, ¿sabe por qué sé todo eso? Ellos lo aplican y dirán su testimonio a su manera. Hoy en día ellos se congregan en una iglesia que se llama Lakewood Church, ahí en Houston. Le doy gracias al Señor. La iglesia de Lakewood. Le doy gracias al Señor por ello. Posteriormente me lleva. Pronto, llévenlo. Ya dejaron de pelearse y me llevan corriendo para la sala de operaciones. Me sacaron del Bentab y me llevan corriendo para el Herman Hospital. Me pasaron por unos pasillos y todo hasta que llegué al quirófano. Me empezaron a operar la cabeza, me empezaron acá, ahí dentro el doctor Morgan. Cuando este doctor Morgan, que venía de África, un doctor de ojos azules, pelo rubio, cara blanca, grande, alto, y él entra allí y me mira y me sobe el pecho y me empieza a decir, yo te voy a operar. Y yo escuchaba y me decía, no tengas miedo. Yo le decía que no tenía miedo. Le hacía así como que no, con mi boca así gesto. No le hablaba, pero le decía y le sonreía. Yo sabía, yo no tenía miedo. Me llevaron al quirófano y me operaron de acá y me operaron de la antepierna. En esa antepierna, usted va a ver, cuando me estaban operando, esa antepierna me había quedado bien destrozada, porque como la pierna, cuando tuve el accidente, se me salió de la cadera y se me vino acá, y la troca que estaba arriba con la barra me agarró el pie y el tobillo, me le dio vuelta 3 veces y se hizo pedazo todo eso, se hizo porosito. Yo tengo un tubo metido en la antepierna. Antes de llegar a la rodilla, ahí se agarra. Ese tubo me lo puse el doctor con otro doctor. 28 horas, hermanos, estuvieron en el quirófano. Y el doctor Muma nunca cambió, los otros cambiaron, pero él se mantuvo ahí operando. Me operaron la espina dorsal. Yo tengo 12 quebraduras en la espina dorsal. Usted va a ver la fotografía. Usted va a ver todas esas cosas. Qué bonito lo que Dios hace. Para Dios no hay nada imposible. Me operan, pero después quedo en coma por 1 año. En ese año Dios trató conmigo y me empezó a dar palabra. Yo entiendo 9 idiomas en aquel entonces. Hoy en día Dios me dio 3 idiomas más ahí en coma, y también por el sign language, o sea, por hablar por las manos, que tuve que ir a aprenderlo porque me quedé mudo y me quedé sordo, y para leer los labios aprendí 2 lenguas más. En pocas palabras, yo entiendo 14 lenguas. Pero Dios me dio, además de esas 9 lenguas, esas las estudié yo. Esas yo estuve estudiándolas. Me preparé para eso. Porque yo también, hermanos, soy médico cirujano, ginecólogo obstetricia. Me preparé, soy estudiado. Salí del Baylor University, de la Universidad del Baylor, allá en Waco, Texas. Y le doy la honra y la gloria al Señor por todo esto. Pero mira lo que quiero decirte. Lo que Dios hace, las maravillas. Quiero continuar contándote lo que Dios hace. En ese año en coma yo recibí bastante palabra que Dios me dio. Yo me miraba que venían personas, y venía una persona que no podía ver su rostro, que se sentaba conmigo y me daba palabra, Por eso muchas veces algunos hermanos me dicen, la Biblia andando. Así me titularon algunos hoy en día. Y le doy gracias a Dios por ello. La honra y la gloria a Él. Y todo esto es lo que sucede, hermanos, que yo empiezo a ver todas esas cosas. Me operaron, estuve 1 año. Posteriormente, cuando vuelvo, llegó otra vez aquel doctor en el cuarto de cuidados intensivos donde me tenían, porque duré 1 año allí y me estaban cuidando, lo que le llaman cuidados intensivos, cuidados de emergencia, ICU le dicen en inglés. Y lo que le quiero explicar, en ese cuarto donde me cuidaban, después yo vuelvo y llega el doctor y yo estaba metido en una máquina, como ensartado, así como cuando ponen ustedes un marrano y que lo ensartan y le está dando vuelta. Así estaba yo colgado con vendas, con unas cuerdas, con unas correas y con un tubo y un pin que me habían metido acá atrás de la columna y aquí abajo de un lado de la cabeza. Ensartado ahí. Y esa máquina daba vuelta 45 minutos y regresaba, pero nunca se ponía boca arriba. Siempre todo daba vuelta para abajo estaba, o para un lado. Yo quiero explicarte que ahí miré otra vez al doctor Muma y me dijo,
¿cómo estás? Yo sé que estás bien. No tengas miedo, ten fe, Y se fue. Después me cambiaron a un cuarto, me pusieron en una silla de ruedas porque, escucha esto, 6 doctores dijeron que iba a estar en silla de ruedas para el resto de mi vida. Quiero decirte algo, que yo hoy camino para la honra y gloria del Señor. Sí tengo un impedimento físico en la izquierda, pero ¿sabes qué? Dios me dejó así para que tú o alguien más se den cuenta que para Dios no hay nada imposible. Yo anduve así por 2 años y medio mudo. Dios me dio mi voz y también me dio mi oír. Esto sucedió 2 años después, que yo peleaba con Dios y andaba en la silla de ruedas. Yo iba a ver a mi hija al 6º piso. Y así en el 3er piso de ortopeda, donde yo estaba, en el departamento de ortopeda, yo me subí al 6º piso a ver a mi hija. Y todos los días la miraba, estaba en un cuarto grande con tubos metidos así. Yo lloraba mucho y le decía, Señor, dame mi niña. Y como no oía, y como no hablaba, yo le gritaba a Dios, Señor, si tú me has dicho que voy a ir a muchas naciones a llevar tu palabra, voy a ir alrededor del mundo y voy a estar entre ricos y pobres, entre pastores, entre apóstoles, entre profetas, entre evangelistas y entre maestros, iglesias completas, entre ricos y pobres me vas a poner. Señor, ¿cómo les voy a hablar así a ellos en silla de ruedas y sin hablar y sin oír? Le reclamaba a Dios, peleaba con Él y miraba a mi niña tirada. Señor, no es posible mi niña y yo aquí. Levántame, Señor, o dame mi niña o llévatela, o llévame, Señor, otra vez. Y ese día, quiero decirte, 2 años y medio me fui a meter a una capilla y allí Dios hizo el segundo milagro. Allí en ese momento habían 2 personas de aquel lado y de este lado, 2 personas ancianas y aquí unos jóvenes, y ahí estaban ellos mirando y me observaban. Y en ese mismo momentito yo me daba cuenta tantas cosas tremendas que estaban pasando en ese momento, y yo no podía entender lo que estaba sucediendo, no podía entender. Pero ¿sabe qué? Empecé a sentir un dolor. Yo le reclamaba a Dios en aquella capilla donde me había metido, le reclamaba a Dios y empezaba ahí con la silla de ruedas a reclamar, y empezó un dolor tremendo y empecé a sentir un fuego tremendo dentro de mí. Y de repente, esto es lo más hermoso, yo no oía, yo no hablaba, y allí de repente las personas que están de este lado, aquellos ancianos dicen, mira, le está saliendo sangre en los oídos. Yo estaba oyendo, porque algo tronó de los oídos. Y algo tan duro me sentí aquí, empecé a hacerle, ayúdame. Y me sentí así. Yo pude hablar en ese momento. Y ahí en ese mismo momento aquellos decían del otro lado, dijeron, mira, le está saliendo sangre hasta por la boca, porque empecé a vomitar sangre. Y caí y me desmayé. 3 días después despierto en sala de recuperación. Ahí llegó un doctor y me empezó a sobar, y también llega el doctor Muma por 3.ª vez. Lo miro y me empieza a sobar y me dice, ¿cómo estás? Y aquel doctor me sobaba también, el otro que llegó y me sobaba la espalda y me dijo, y agarra un papel y empieza a escribir en el papel. Y allí anotar en el papel y empieza a ponerme allí qué pasó, qué sucedió, cómo te sientes y todo. Y yo le decía, me siento bien. Yo le estaba hablando y me dice, ¿me escuchas? Y le dije, sí, me está hablando. Y no podían entender. Ese milagro se estaba cumpliendo para la honra y gloria del Señor. Se estaba comprobando que lo que Dios hace, no hay nada imposible para Dios. Posteriormente, 4 años habían pasado en el hospital. Yo estuve 4 años juntamente con mi niña. Y ahí, hermanos, llegué a ver a mi niña ese día. Ese día era febrero 22 de 1996. Iban a ser las 11:30 de la mañana. Cuando yo entré con la silla de ruedas, el director del hospital de Hermann Hospital, el hospital de Hermann, nos había dado la oportunidad para poder estar con la niña. Allí en ese lugar, cuando estaba con la niña, hermano, yo le quiero decir algo. Pronto quiero ir con esto, porque mi testimonio está muy prolongado. Nos daban permiso para poderle celebrar a mi niña, pretender celebrarle, aunque estaba ella en tipo vegetal, celebrarle el cumpleaños, el 8º año que estaba haciendo ella. Pero en ese momento, allí, hermanos, yo estaba así peleando con Dios, diciéndole, Señor, no es posible. 4 años han pasado. Mira, Señor, en silla de ruedas, es cierto, me diste mi hablar, me diste mi oír, pero todavía en silla de ruedas parado. ¿Cómo voy a hablarle a aquella gente? Y allí también estaba la niña, hermano, mirándola con aquellos tubos, con aquella recámara de plástico, de oxígeno y otros tubos y máquinas que le tenía en el cuerpo que estaban conectadas.
Y en ese momento mi abuela entra con el pastel y dice: mira, mijo. Y yo todo asustado así. Es que mi niña se estaba ahogando, tenía abiertos los ojos. Y 2 doctores entraron y 3 enfermeras entraron y empezaron a desconectarle. Y 185 de mi familia que habían llegado entraron en aquel cuarto, mirando todo. Era un cuarto tan grande. Y allí donde yo estaba ahí a un lado, mi primo me tomó mi mano, mi hermano me tomó y mi tío, y me levantaron y me pusieron así en la cama, que estuviera viendo a mi hija. Mi niña me estaba hablando con sus ojitos azules, pelo rubio y su piel aquí blanca, hermanos, y me tomaba la mano y me decía: papito, no llores, papito. Yo estaba llorando, toda la familia lloraba. Y me decía: no llores, papito, no llores. Y yo le decía: ay, mi hija, gracias, Señor, por habérmela dado. Porque yo le decía: Señor, préstamela por un ratito, o dámela, Señor, o llévatela contigo. Pero Dios me la prestó por un ratito. Y ahí me tomaba la mano y me decía: papito, te amo. Y yo le dije: yo te amo también. No llores, papi, no llores. Y yo le digo: no, mija. Y me dijo: papito, dame un besito. Y yo le di un besito en la mejillita. Y me dijo: no, papi, en la boquita. Y le di el besito en la boquita. Y me dijo: papi, este besito te lo manda mami. Y me pidió otro besito y le dije, y le dio el besito en la boca. Y me dijo: papi, este besito te lo manda mi hermanita, la de 21 años. Y me dice: dame otro besito. Y le doy otro besito. Y me dice: papá, este besito es de mi parte. Y me pide otro besito y le doy otro besito. Mi papi, este besito es para mi hermanita, la que está aquí contigo. Y mi hija le dije: ay, anda, hija. Y mi otra hija salió y le agarró la mano. 11 años ya tenía la niña, aquella mediana. Y allí también, hermanos, allí mismo me dice: dame otro besito. Y le doy otro besito. Papi, este besito, me dice, es el que te manda, el que le estoy dando a la familia. Y le dije: está bien. Qué tan hermoso aquello. Y mi hija me dijo, de repente me dice: papi, mira, ahí está Jesús, ya me voy. Y le digo: no, mi hija, le digo, no te vas a quedar aquí conmigo. No, ahí está, me está esperando. Ya me voy, papi. Y me dijo: te amo, papi. Ya no llores. Yo ya me voy con Jesús y no te preocupes. Allá estaré con mi mami y mi hermanita. Allá vamos a estar con Jesús. Y yo le dije: está bien, mi hija, llorando. Y de repente me dice: no tengas miedo, papi. Que no se turbe vuestro corazón, me dijo. No tengas miedo, no desmayes. Acuérdate que Jehová tu Dios estará contigo siempre, me dijo. Yo le dije: sí, mija. Y luego me dice ella: papi, ya me voy. Y me dijo: acuérdate que Dios te dijo que te iba a dar 7 veces 7 veces 7 veces 7 veces 7. Se cumple, hermano, lo que yo había visto allá. Mi niña lo había visto. Gloria a Dios por ello. Posteriormente, la niña muere. Pasa a dormir. Pero me decía: papi, te amo. Papi, te amo. Papi, te amo. Y una lagrimita le salió, y yo le tomando la mano. Y era todo. Todos lloraban allí, mi madre, todos lloraban, mis hermanas. Y yo les decía: hipócritas, ¿por qué lloran? Les empecé a gritar. Pero mira, para la honra y gloria del Señor, todos se entregaron a Cristo. 185 de mi familia, 2 doctores y 3 enfermeras se entregaron a Cristo ese día, febrero 22 de 1996. A las 11:30 de la mañana se estaban entregando para la honra y gloria de Dios. Gloria a Dios por ello. Posteriormente, hermanos, me mandan a la casa. 4 años y medio que después me llevan a mi casa. Una tía me recibe. Y esto es bien importante, y quizás voy a tomar unos minutitos más para decirte esto último. Ese día era un sábado, 28 de junio. Y ese día me toman, fíjate qué cosa más tremenda. Me toman la familia. Y me llevan a ese día. Me llevan a la casa. Me llevan y no hay nada allí en la casa más que solamente me han hecho todo preparado. No como aquella casa que todo estaba preparado. Había una rampa, había un baño, había muchas cosas ahí. Qué tremendo. Y allí me metieron en aquel lugar. Y ese día me dicen que va a haber un servicio el sábado en la iglesia y que me tenían que llevar, y me llevan. Todo el cuarto me lo habían preparado con 2 cuartos y todo, y me llevaban en silla de ruedas. Todo el baño preparado para una persona inválida, como handicap. Y allí estaba en ese lugar. Me llevan a la iglesia, y había venido un predicador que iba a predicar ese día, que el presbítero le había invitado. Yo no lo conocía, venía de Pensilvania.
Y aquel hombre empezó a predicar la palabra y empezó a decir, pero al final dijo, aquí hay un hombre que está en silla de ruedas, pero allá atrás habían 3. Y yo me quedé viendo. Y yo dije, yo no soy. Y empezó ese hombre a decir, empezó a decir mi nombre posteriormente. Y me dijo lo que había ocurrido, que un accidente y todo empezó a decir. Y yo me maravillé, pero había una voz que me decía aquí, no hombre, ese no te va a sanar, ese no te va a salvar, ese no te va a hacer nada, ese no te va a levantar de la silla de ruedas. Y dije, tenés razón vos, le dije. Y aquí había otra voz y el que me decía, no le hagas caso. Y yo le dije, vos, ¿sabes qué, diablo mentiroso? Tenés razón que ese hombre no podía hacer nada. Pero lo que está dentro de él, que es el poder de Dios, él va a orar por mí. Y yo me voy a levantar en el nombre de Jesús de esta silla de ruedas. Hermano, eran las 9 y nada pasó. Me fui para la casa, todo triste, todo enojado. Mire, me llevaron a la casa, me dijeron, ¿querés comer? Le dije, no. Me tiraron allí, la familia llegó, mi madre, se empezaron a tirar allí en el piso y todo para dormir. Pero aquel hombre me había dicho allá que aquel que había orado, él nada más levantó mano, no puso mano, solamente levantó mano y dijo que toda la iglesia orara por mí cuando yo estaba allí al frente en la silla de ruedas, que nada pasó. Déjame decirte, me había dicho que no iba a pasar de las 12 de la noche, que yo me iba a levantar de esa silla de ruedas. Y cuando estaba yo allí en ese cuarto ya, que me habían regresado, llorando, yo todo triste, así todo desolado, enojado con Dios porque no me había, pero yo no le insultaba a Dios ni nada, yo solamente enojado porque no había sucedido aquel milagro de levantarme de la silla de ruedas, de caminar. Pero en ese momento me cerré en el cuarto, mi tía me quitó la silla de ruedas y me la puso por allá atrás porque yo muchas veces me había levantado, porque quiero decirte esto, cuando yo me senté allá en la morgue, y cuando me senté, que el Señor me sacaron de aquella bolsa plástica que el Señor me resucitó, yo les pedí, tengo hambre y tengo sed. Y eran las 12 de la noche. Y desde esa vez, todos los días a las 12 de la noche me da hambre. No importa que a las 11:45, 11:55, 11:58 haya comido de la noche. Se me quita aquella y me vuelve a entrar hambre. Todos los días a las 12 de la noche me da hambre. Y ese día, como mi tía me tenía así, ella me había dicho que ella me iba a dar de comer. Entonces la silla de ruedas. Quiero contarte esto último, la silla de ruedas, y quiero que pongas atención en esta parte. La silla de ruedas, querido amigo, la silla de ruedas, hermano en Cristo, ahí estaba tirada por allá. Pero una nube, como yo estaba peleando, yo le dije, Señor, ¿por qué? Una nube blanca empezó a bajar así del techo y empezó a cruzar mis pies, llegó a mis pies y llegó hasta mi cintura y se regresó. Y escuché una voz fuerte cuando se regresó y se puso la nube blanca hacia arriba. Y mi tía, que me había acostado en la cama, me puso la Biblia en medio de mis piernas. Y acostado en la cama, y empezó a decir aquella voz, yo soy el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, yo soy Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué peleas conmigo? Pero para que veas que el Hijo de Dios tiene potestad en el cielo y en la tierra, no pasará de las 12 de la noche que te levantarás de esa silla de ruedas, me dijo. Oiga, hermanos, la Biblia cayó al piso y se empezó a abrir la Biblia. Empezó a abrir y salía, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y se salían las palabras. Y después la Biblia se daba vuelta para otro lado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y después se daba vuelta otra vez y salía en la Biblia que decía, en la Biblia, lo que dice en Salmo 91. Y sale hablando. Y después más lo que dice en Isaías también. Lo que habla en Isaías. Que Él ha venido a tomar nuestras cargas. Y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Oiga, y era una cosa tan rápida que estaba sucediendo y de repente, ¡pum!, me quedé dormido. A las 12 de la noche, yo me despierto. Mi tía tenía un reloj de péndulo. Clic, 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 que sale con un pajarito. Ese pajarito ni salió. Pero déjeme decirle una cosa, ese de péndulo así. A las 12 de la noche me desperté. Tenía hambre. Miré el reloj mío y comenzaron las campanas, ting, ding, ding, 12 horas. Termino con esto. 12 se apaga y se queda como parado. Campanadas fueron 12 y se quedó como detenido. El reloj que tenía así enfrente, lo miré, estaba detenido. El segundero quería pasar y no pasaba. Mi reloj lo miré que tenía y tampoco no pasaba, eran las 12. Era una cosa tan extraña. Pero ¿sabe qué? Se me olvidó que yo estaba en silla de ruedas, se me olvidó el accidente, se me olvidó aquello. Y en ese momento, las 12 de la noche, ¿se acuerda que Dios dijo, no pasará de las 12 de la noche, que yo te levantaré de esa silla de ruedas? Y entonces, hermano, me puse de pie y me fui para allá, para la cocina, a hacerme un sanguichote grande y un vaso de leche y todo. Y la agarré en una charola y mi tía venía saliendo y mi tía grita,
como estaba oscuro aquello y la familia ahí tirada, cuando yo regresaba al cuarto, grita y dice, yo sabía, y tiré el plato por allá. Hasta unos gatos se comieron ahí el sándwich y lo demás que tenía mi tío, unos gatos de Angora. Y mire, en ese momento mi tía gritó, yo sabía que mi hijo, mi sobrino, se iba a levantar de esa silla de ruedas. Y ahí fue, hermanos, el milagro que ocurrió. Yo me levanté de la silla de ruedas. Para la honra y gloria del Señor, quiero decirte y termino con esto, para Dios no hay nada imposible. Aquel hombre que me operó, el doctor Muma, yo lo fui a buscar a África, tampoco lo encontré. Dios envió un ángel. Está en el records del Bentao, está firmado, se tomó fotos, ahí las dejó. Ese hombre aparecía ahí con los demás doctores, pero yo no lo he podido encontrar más. Dios envió un ángel. Para Dios no hay nada imposible. Yo quiero hacer una oración por ti. Y si este testimonio ha sido de impacto, yo quiero decirte, quiero enviártelo a ti, donde quiera que fuera el mundo. Y si tú has sido una bendición o algo, yo quiero decirte que puedes enviar una bendición a este siervo. Ahí estarás viendo después la dirección o el teléfono donde me puedes llamar. O si hay una iglesia que tú tienes un pastor, o tu pastor que me estás viendo en este testimonio, quieres invitarme, yo quiero estar en tu iglesia y dar completo el testimonio. Esta es una parte. Pero quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Yo quiero orar. Y si hay el momento que tú estás pasando por una necesidad, Dios tiene la bendición para ti. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, pero quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gracia. Mira esta persona que está viendo este video, Señor. Mira esta persona que está escuchando este testimonio. Yo te pido, Señor, que para ti no hay nada imposible. Lo has hecho en mí, Señor, y yo lo viví. Ahora te pido, Padre, que hagas un milagro en esta persona. Señor, que esta persona que se quiere entregar a ti, que este momento, Señor, haga un impacto en ti, Señor, y tú puedas traerlo. Toma su vida, toma su ser. Y di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Yo te bendigo, Señor. Y te pido, Señor, que partes todas mis culpas, todos mis pecados. Bórrame, Señor, de tanta cosa sucia que he hecho. Y toma mi vida, sé mi Señor, mi Salvador. Espero y este testimonio haya sido de gran bendición para tu vida. Que puedas dejarnos tus comentarios aquí y que ojalá puedas compartirlo a otros. Que el Dios del cielo te bendiga hoy y siempre. Bye, bendiciones para todos.